Bienvenidos hermanos, hermanas, amigos a un estudio más de nuestra iglesia Unity. Sean bienvenidos un día más, una transmisión más de nuestra iglesia en casa, de nuestra iglesia ahí donde está usted en este momento, donde ha decidido mirar esta transmisión, estudiar la palabra del Señor y alabar a nuestro Dios con su canto, con música, con alabanza a Él. Ahí es la iglesia del Señor, porque usted ha dispuesto su corazón, su momento, su tiempo para adorar el nombre de nuestro Dios. Sean bienvenidos una vez más. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios su dirección para comenzar este momento, para comenzar este tiempo de alabanza, y vamos a orar así. Padre nuestro, gracias Dios mío por un día más que nos permites, Dios, estar ante tu presencia para adorarte y glorificarte, Dios. Te pedimos, Dios, que este sea un servicio para ti, que este sea un servicio para tu honra y tu gloria, Padre. Danos concentración en nuestros corazones, en nuestra mente, para que podamos entender, Dios, lo que tú tienes para contarnos, para decirnos en este momento, Dios. Ayúdanos a hacerte fiel, Padre Celestial, y a traer nuestra mejor ofrenda ante ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Él lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que su fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que su fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que su fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Amén. La mirada de nuestro Dios, su
su presencia en nuestras vidas, tiene que traer paz a nosotros, tiene que traer paz a nuestro corazón, tiene que traer paz a nuestros hogares, su presencia, su luz, su mirada. Vamos a seguir cantando, hermanos, y queremos compartir una alabanza que habla de ese momento glorioso en que Dios nos justificó, pagó ese precio enorme por cada uno de nosotros, por usted que nos está escuchando, por nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, y por usted también, amigo, que quizás nos está escuchando en este momento, si no ha puesto su fe en Cristo aún. El único que puede dar esa salvación y el único que, como dice esta alabanza, arrestó a la muerte y nos hizo eternos con Él, puede darle vida, puede darle amor, puede darle gracia, esa fe, esa esperanza que usted necesita. Solo en mi tristeza, muerto en mi pecado, sin esperanza perdí mi andar. Su misericordia y su gracia llegó, arrestó a la muerte y mi vida empezó. Su amor transformó mi ceniza y dolor. Ayer era huérfano, hoy hijo soy. Mi llanto cambió en celebración. Arrestó a la muerte y mi vida empezó. Oh, tu gracia, oh Dios, se derrama hoy. Ahora nuevo soy, la vida empieza en ti. De mis cadenas Él me liberó, cargó mi vergüenza y me rescató. Toda mi deuda Él la canceló. Arrestó a la muerte y mi vida empezó. Oh, tu gracia, oh Dios, se derrama hoy. Ahora nuevo soy, la vida empieza en ti. Oh, tu gran amor nos inunda hoy. Somos nuevos hoy, la vida empieza en ti. Nuestro Salvador colgado en la cruz, sombra y tiniebla cubrieron su luz, pero se levantó con poder nos salvó. Arrestó a la muerte y mi vida empezó. Arrestó a la muerte y mi vida empezó. Por tu gracia, oh Dios, se derrama
Por tu gracia, Dios, se derrama hoy. Somos nuevos, hoy la vida empieza en ti. Por tu gran amor se derrama hoy. Somos nuevos, hoy la vida empieza en ti. Solo en ti. Amén. Nuestro Dios, ese Salvador, ese Cordero perfecto, ese Cordero inmolado en la cruz, que murió para darnos salvación. A Él cantamos, a Él adoramos y a Él le damos toda la honra y la gloria en este momento. Hermanos, hermanas, amigos que nos están escuchando, que nos están viendo en este momento, gracias por alabar con nosotros, gracias por unirse en este momento con nosotros, con nuestra iglesia, para adorar a nuestro Dios. Queda con nosotros nuestro pastor para el estudio de esta semana. Ok, un saludo a todos ustedes. Estamos aquí nuevamente en nuestro estudio de domingo. Damos gracias a Dios, ¿no? Porque podemos estar una vez juntos, unidos, aprendiendo de la palabra del Señor. Entonces lo que vamos a hacer es continuar con el libro de Samuel, Primera de Samuel, el cual hemos dejado pues por algunas semanas, ¿verdad? Entonces vamos a volver a reincorporarnos, vamos a volver a introducirnos en la lectura, ¿ok? Vamos a orar antes de comenzar el estudio. Dios mío, te damos gracias. Gracias porque nos permites estar una vez más, Señor, unidos, buscándote juntos, Señor, como iglesia, Dios. Gracias, Señor, porque siempre, y sabemos eso, Dios, siempre tienes todas las cosas, Señor, en control, Señor. Y podemos realmente confiar en ti, Señor, descansar en ti, Señor. Te pedimos hoy que nos hables. Te pedimos, Señor, que uses tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Necesitamos, Dios mío, escucharte. Que realmente, Señor, tu palabra sea sencilla, precisa en nosotros, Señor, y que podamos realmente ser edificados, Dios. Gracias te damos y dejamos este tiempo únicamente para glorificarte a ti, para glorificar tu nombre. Gracias, Jesucristo. Amén. Muy bien, Primera de Samuel 4, entonces, versículos 1 y 2, escucha lo que dice. Dice, y Samuel habló a todo Israel. Dice, por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó, dice, junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla, dice, en el campo, como a 4,000 hombres, dice aquí. Estamos viendo aquí entonces que Israel salió a encontrar en batalla a los filisteos. Ahora, durante ese tiempo no había ninguna potencia mundial que buscara dominar la región, pues así que las batallas que Israel libraba eran en contra de sus vecinos más cercanos, en este caso pues los moabitas y los amonitas, ¿sí? Los amonitas y los amonitas y moabitas, y en este caso aquí en la lectura a los filisteos, ¿ok? Ahora, algo que debemos tener en cuenta es que Israel podía competir en términos más equitativos con Moab y con Amón. Pero los filisteos tenían mucha influencia de Grecia, pues en otras palabras, el equipo militar griego hicieron de los filisteos un oponente bastante fuerte en contra de Israel. Ahora, como dato interesante, los filisteos fueron las primeras personas en Canaán en procesar el hierro, así que saquemos pues deducción de esto, ¿ok? Ahora, referente a los filisteos, eran un pueblo inmigrante de la aristocracia militar de la isla de Creta. Eso lo puedes ver en Amós 9, versículo 7. Incluso hubieron pequeños grupos de filisteos en la tierra en el tiempo de Abraham, pero comenzaron pues ellos a tomar fuerza poco después de que Israel
llegara a Canaán de Egipto. Entonces, la importancia de armas desde Grecia y el constante flujo de inmigrantes estaba reduciendo rápidamente a Israel a una condición de pueblo sometido. Regresemos a la batalla. La batalla terminó en un completo desastre. Israel fue vencido y fueron heridos 4,000 de sus hombres. Vamos a leer versículos 3 y 4 de 1 Samuel 4. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros, dice, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo, dice, a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, dice, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Estamos viendo aquí cómo los ancianos de Israel, después de la batalla con los filisteos, decidieron que la siguiente batalla podría ser ganada si llevaban con ellos el arca del pacto. Es lo que estamos leyendo aquí. Ahora, con respecto al arca, ¿sí? Esta era la representación del trono de Dios en el pueblo de Israel. Y siempre se tenía que mantenerse en el lugar santísimo del tabernáculo para nunca ser vista por el pueblo. Ahora, en el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote entraba y veía el arca. Y esto solamente una vez al año. Sin embargo, ellos querían tomar esta representación del trono. Escucha bien, porque esto es muy importante. Lo que querían hacer ellos era tomar esta representación del trono de Dios fuera del lugar santísimo, sin entender que el arca podía ser movida solo cuando el tabernáculo debía ser movido también. Lo que ellos querían hacer, en otras palabras, era pues prácticamente cubrirla y llevarla a la batalla con ellos para adquirir pues un tipo de confianza, ¿no? Aquella confianza de que Dios realmente estaba con ellos. Ahora, algo que debemos saber es que el arca sí había estado antes en batalla. Por ejemplo, estuvo delante de los que marcharon alrededor de la ciudad de Jericó. Eso lo puedes ver en Josué 6, versículos 6 al 8. También estuvo delante del pueblo cuando Moisés le dijo a los sacerdotes que llevaran el arca a la batalla contra los madianitas. Eso lo puedes ver en Números 31, versículo 6. También estuvo delante de ellos el día que Saúl llevó el arca a la batalla. Y eso todavía lo vamos a ver en el capítulo 14 de este mismo libro. Y también veremos al arca delante del pueblo en 2 de Samuel capítulo 11 durante la rebelión lanzada pues por Absalón. Sin embargo, durante este acontecimiento David supo que el arca pues no era un amuleto de la buena suerte, podríamos decirlo así. Así que la envió de regreso a Jerusalén cuando huyó pues de la ciudad por Absalón. Entonces, regresando al tema, los ancianos de Israel estaban en lo correcto al ver que necesitaban ayuda de Dios para ganar la batalla. Por supuesto que sí. Sin embargo, estaban mal en la manera en la que fueron ellos a obtener esa ayuda. En vez de arrepentirse humildemente, en vez de buscar a Dios, buscaron ellos, y lo estamos viendo aquí, métodos que Dios nunca aprobó. Es lo que estamos leyendo aquí. Buscaron métodos que Dios nunca aprobó. Ellos creyeron que la presencia del arca haría pues que Dios trabajara para ellos. Tenían la idea de que Dios de algún modo pues se vería forzado a pelear por ellos si es que el arca estaba presente entre ellos en batalla. Pensaban que si no estaba pues dispuesto a hacerlo por el bien del pueblo, tendría que hacerlo de algún modo por su propio honor. Posiblemente ese era el pensamiento de los israelitas en este momento. En otras palabras, de algún modo pues estaban tentando a Dios, ¿sí? Este era prácticamente el mismo método que Satanás usó ante Jesús cuando quiso tentarlo en el desierto, diciéndole que se eche desde el pináculo. Ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Que se eche desde el pináculo del templo. Lo que estaban tratando de hacer era forzar una situación, ¿sí? Y lo que el enemigo estaba tratando de hacer aquí con Jesús era tratar de forzar a Dios a hacer un milagro. Regresando a la batalla contra los filisteos,
Aparentemente era una sugerencia aceptable y hasta podríamos decir una sugerencia coherente. Sin embargo, la mirada del pueblo de Dios no estaba puesta en el lugar correcto. Ellos estaban esperando que el arca los salvara y no el Señor mismo. En vez de intentar pues acercarse a Dios, los israelitas se pusieron a idear medios, a idear formas, ¿sí? Incluso podríamos decir medios supersticiosos para asegurar la victoria sobre los enemigos. Y esto me hace pensar en nosotros mismos como pueblo de Dios. Muchas veces pecamos pensando en una infinidad de métodos con buenas intenciones, ya sea para acercarnos a Dios o para ganar incluso gente para Él. Pero descuidamos la única cosa necesaria, acercarnos a Él en la intimidad. Eso es sumamente importante. Aquí, regresando al tema, ellos olvidaron lo más importante, ¿sí? Permitirle a Dios que realmente los gobierne y buscar hacer su voluntad por fe en Cristo Jesús, ¿ok? Hay muchos cristianos como estos ancianos que vemos aquí, que cuando se encuentran siendo golpeados por el mundo y el diablo vamos a decir, de algún modo coloca oposición en sus vidas, se rompen la cabeza para inventar todo tipo de razones por la cual Dios de algún modo está permitiendo o los está abatiendo, podríamos decirlo así. Sin embargo, en muchos de los casos, la necedad del corazón oscurece o está oscureciendo sus ojos y su razón para lograr entender que la razón podría ser simplemente, o la razón por la cual están siendo abatidos podría ser simplemente su distanciamiento hacia Dios, como el caso aquí en contexto, ¿sí? Con el pueblo de Dios en este capítulo. En vez de confiar en Dios, estaban confiando en el arca, es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Hay que recordar algo importante. Y aquí, en contexto, ¿ok? Recordemos que los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios, ¿ok? Dios había ordenado que el arca fuera transportada y cuidada por sacerdotes. Hicieron lo correcto al hacer que los sacerdotes llevaran el arca. Escucha bien, pero estos sacerdotes estaban totalmente alejados de Dios. Estos sacerdotes aquí estaban totalmente alejados de Dios. Y aunque hayan intentado hacer las cosas de la manera correcta, escucha, quizá intentaron hacer las cosas de la manera correcta. Y aunque ellos lo hayan intentado así, sus corazones estaban corrompidos, totalmente corrompidos, de modo que Dios no podía completar pues su obra en ellos ni a través de ellos. ¿Me dejo entender? Sus corazones estaban corrompidos y por eso Dios no podía completar esa obra, ni en ellos ni a través de ellos. No recordemos pues que tenemos un Dios santo. Primera de Samuel, versículo 5, dice: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó, dice, con gran júbilo, dice que la tierra tembló. Dice aquí que gritaron con gran júbilo. Sí, el entusiasmo era realmente grande. Incluso esto se hubiese podido haber considerado como un gran culto de la iglesia. Sí, muchos hubieran pensado que en verdad Dios estaba con ellos. Sin embargo, a pesar de las apariencias, en realidad esto era solamente ruido. En realidad esto era solamente emoción. No significaba nada porque ninguno de ellos estaba sostenido en la verdad de Dios. ¿Me dejo entender? En ese momento, posiblemente los israelitas pues sintieron que eran, sintieron que eran mejores que los filisteos, se sintieron mejores que los filisteos porque estos eran paganos que adoraban a dioses falsos. Sin embargo, los israelitas estaban pensando y actuando también como paganos, primeramente alejados de Dios, pensando que podían manipularlo, pensando que podían forzarlo a hacer lo que ellos querían. Yo creo que otra hubiese sido la historia si se hubieran humillado, ¿no? Si hubieran realmente orado con devoción y fervor. Yo creo que hubieran sido pues de pronto escuchados y salvados, ¿verdad? Pero sus gritos solamente probaron aquí su vanidad.
Sus gritos aquí probaron su falta de confianza. Versículos 6 al 9 de 1 Samuel 4 dice: Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento, y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Dice: sed hombres y pelead. Deberíamos aquí felicitar a los filisteos por su comprensión del arca del pacto. Si ellos sabían que el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Sin embargo, sabían también que era inusual, incluso inaudito, que los israelitas llevaran el arca a la batalla. Por eso dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así, ¿verdad? A pesar de que no entendían mucho sobre Dios, los filisteos reconocieron la superioridad de Dios o del Dios de Israel. Sin embargo, no se someterían a Dios, sino que simplemente determinaron ellos luchar contra Él. Y esto me hace pensar en nosotros mismos, ¿verdad? Como ellos muchas veces sabemos que Dios es más grande y merece nuestra sumisión. Sin embargo, con frecuencia nos resistimos a Él y a su voluntad, ¿verdad? A la voluntad de Dios en nuestras vidas. Podemos decir entonces que el conocimiento no fue el problema de ellos, sino más bien la sumisión o su sumisión a Dios. Estamos viendo que ellos dijeron: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres. Lo que hace pensar que la presencia del arca no hizo que los filisteos sintieran ganas de rendirse, sino más bien les hizo sentir más ganas de pelear, ¿sí? Tuvieron ellos mucho más fuerza para superar los obstáculos. Y yo creo que hay dos tipos de coraje: el coraje representado por dirección divina y el coraje que viene de la desesperación humana, vamos a decirlo así. Y en este caso, el coraje de los filisteos fue detonado por la desesperación. Aquel coraje que muchas veces nosotros mismos podríamos haber usado para resolver pues una situación. Aquel coraje tosco, aquel coraje torpe y sin dirección, que luego nos lleva pues a arrepentirnos por hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Ahora, si algo bueno podemos sacar de la actitud aquí de los filisteos, aunque no la aplaudo para nada, porque ellos estaban intentando pelear en contra de Dios, fue el hecho de no rendirse. Es lo que estamos viendo aquí, actitud que muchas veces pues carece dentro del pueblo de Dios. Muchas veces carece esa falta de coraje y persistencia, ¿sí? Y muchas veces pues hace falta eso, ¿verdad? Dentro del pueblo de Dios. O muchas veces algunos actúan con ese coraje y persistencia, una vez más, en sus propias fuerzas, ¿ok? Y es por eso que antes que Josué saliera a la conquista de las promesas, Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo, le dijo el Señor, en donde quiera que vayas, ¿verdad? Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe que la vida cristiana no es fácil, ¿verdad? Dios sabe que para poder alcanzar esas promesas necesitamos conquistar, ¿verdad? Dios sabe todo eso, ¿verdad? Primera de Samuel 4, versículos 10 y 11. Pelearon pues, dice, los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Entonces Israel fue vencido, ¿sí? Y esto me hace pensar en nosotros mismos, ya que con frecuencia pues cometemos el mismo error. Creemos que si Dios está con nosotros no necesitamos esforzarnos tanto. Pensamos que si Dios está de nuestro lado, el trabajo va a ser sumamente fácil, ¿sí? Y esto puede ser totalmente falso. Y es por eso que muchos hoy en día viven ese círculo vicioso, perdiendo batalla tras batalla ante el pecado. Podemos ver aquí que Dios no se sintió obligado
a bendecir a los israelitas solo porque llevaron el arca a la batalla. ¿Me dejo entender? Él no permitiría que su brazo fuera torcido, pues, ¿verdad? O que las supersticiones de los israelitas hagan algún tipo de efecto en él. Recordemos que Dios es una persona, ¿verdad? Y Dios no es un tipo de genio, ¿verdad? Que puede ser invocado a la voluntad del hombre. Las cosas no pasan así. No podemos ninguno de nosotros manipular a Dios. Podemos ver aquí que Israel no solamente perdió, sino que su derrota fue mucho peor. E incluso que la que tuvieron antes, pues, ¿verdad?, de llevar el arca a la batalla. La pérdida que los llevó a tomar el arca fue de 4,000 hombres caídos. Y aquí fueron asesinados más de 7 veces esa cantidad de hombres en Israel. ¿Acaso esto se podía poner peor? Me pregunto yo. Pues sí, el arca de Dios fue tomada. Entonces, lo que ellos pensaron que les daría la victoria, ahora les había sido arrebatada. Y muchas veces lo hemos repetido en la congregación. ¿Qué pasaría si aquello en lo cual tú has puesto tu confianza de pronto se te es arrebatado de un momento a otro? Israel había hecho del arca un ídolo. Y algo que tenemos que saber es que a menudo Dios rompe nuestra idolatría quitando ese ídolo de nuestras vidas. Entonces yo me pregunto hoy, ¿tienes algún ídolo? Escucha bien, Dios quita la idolatría rompiendo ese ídolo de nuestras vidas, quitando ese ídolo de nuestras vidas. Ha sido así siempre, ¿no? Entonces necesitamos estar alertas. Recordemos que incluso podemos hacernos ídolos de las cosas buenas. No había nada de malo con el arca misma. Sin embargo, incluso una cosa buena como el arca puede ser pues convertida en un ídolo, y Dios no va a tolerar nuestros ídolos. Ahora, el arca de Dios fue tomada, pero lo que no sabían los filisteos y habían olvidado totalmente los israelitas es que el Dios del arca aún estaba en su trono en el cielo, ¿ok? Y guiando estas circunstancias para su gloria. Israel pensó que podía ignorar al Dios del arca y encontrar, vamos a decir, salvación. Pero Dios mostró que Él era más grande que el arca incluso. ¿Podía ponerse peor la situación? Sí. Elí, Ofni y Fines. Aquí ocurre algo, ¿verdad? Los sacerdotes que suponía que supervisarían el arca fueron asesinados pues en batalla. Recordemos que anteriormente Dios había prometido que los 2 hijos de Elí morirían el mismo día como prueba de su máximo juicio contra la casa de Elí. Eso lo vimos en capítulo 2, versículos 34. Así que ahora había llegado la prueba del juicio. Aparentemente murieron de la misma forma en que vivieron, en un acto mismo de deshonra a Dios. Leamos los versículos 12 al 18. Sí, aquí vemos un tiempo de angustia ante la pérdida del arca. Aquello en lo cual ellos habían puesto su confianza, ahora no estaba entre ellos, no estaba con ellos, y vemos que entran pues en una angustia totalmente muy fuerte, vamos a decirlo así. Dice, y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y cuando llegó he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando, dice, junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó, dice, el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, escucha, cuando hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. La batalla había sido librada
cerca de Afec, y había por lo menos una distancia de 20 millas entre Afec y Silo. El mensajero tenía un largo camino entonces por recorrer. La ruta iba en su mayoría cuesta arriba y llevaba él en sí muy malas noticias. Así que debido a que las noticias eran muy malas, cuando llegó tenía rotos sus vestidos, como lo podemos ver aquí, y tierra sobre su cabeza. Vemos un Elí entonces esperando ansiosamente aquí en el tabernáculo por noticias de la batalla, ¿sí? Y lo interesante de esto es que estaba más preocupado por el destino del arca que por el destino de sus propios hijos. Es lo que estamos viendo aquí ahora. Lo que lo mató fueron las noticias de la derrota en batalla de Israel. Lo que lo mató no fueron las noticias de la derrota en la batalla de Israel. Ni la masacre del ejército, ni siquiera la noticia de la muerte de sus propios hijos, como ya lo mencionamos anteriormente. Lo que mató a Elí fueron las noticias de que el arca del pacto había sido capturada. Eso lo estamos viendo aquí muy claramente. Así que no sabemos con certeza si fue su cuello o su corazón lo que se rompió primero. Versículos 19 al 22. Y su nuera, dice, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, dice, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, dice, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, dice, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella, dice, no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Entonces, el niño fue llamado Icabod, que significa traspasada es la gloria de Israel. Un tiempo de gran angustia para Israel. La gloria de Dios mostrada por su presencia en el arca del pacto había dejado a Israel. Sin embargo, me pregunto yo, ¿en verdad había sido traspasada la gloria de Dios? En un sentido, sí. La gloria se fue cuando Israel dejó de arrepentirse y confiar en Dios y empezó a confiar pues en sus supersticiones, ¿sí? Comenzó a confiar pues en el arca misma. Entonces, la gloria de Dios los había dejado, pero no porque el arca de Dios hubiera sido capturada, sino porque ellos estaban realmente lejos del Dios verdadero. Y lo mismo puede suceder con nosotros, lo mismo puede suceder en la iglesia. Un tabernáculo aparente, pero un Dios que no está sentado en su gloria entre ellos. Y hoy en día, la representación de Icabod, creo yo, está puesta sobre muchas iglesias. La representación de Icabod está puesta sobre muchos ministerios, sobre muchas vidas cristianas. Entonces podemos preguntarnos, ¿cómo podía Dios permitir que sucediera algo tan terrible? Necesitamos entender que muchas circunstancias que nosotros consideramos como calamidades son usadas muchas veces por Dios para glorificarse a sí mismo de una manera maravillosa. Israel tenía razón en entristecerse por la pérdida de vidas y el arca en un solo día, pero debieron haber tenido, e incluso en esa situación, confianza, sabiendo que Dios era perfectamente capaz de cuidarse a sí mismo. Hay que entender que así como Dios no había perdido nada en este evento, tampoco los filisteos habían ganado nada. Podemos ver entonces aquí que ambas partes estaban dando golpes al vacío. Israel debía volver su mirada a Dios. Escucha, es lo que estamos leyendo aquí. Israel debía volver su mirada a Dios. Israel debía volver su confianza a Dios. Israel tenía un ídolo. En buenas intenciones, tenía un ídolo y Dios estaba aclarándoles el panorama. Él quería ser su Dios. Y termino esta enseñanza poniéndote en claro esto y preguntándonos incluso,
si es que tenemos un Dios o si es que tenemos muchos dioses, si es que estamos nosotros viviendo en idolatría. ¿Es Dios realmente el Dios de nuestras vidas? ¿Es realmente el Dios de nuestras vidas? ¿Nuestra confianza realmente está puesta en Él? ¿O estamos viviendo totalmente engañados como cristianos, pensando que estamos haciendo las cosas bien, pero en realidad no? En realidad quizá posiblemente estamos totalmente alejados de Dios, buscando otras cosas, pensando como el pueblo de Israel pensó aquí, ¿verdad? Tenemos el arca y Dios está con nosotros. ¿Cuánto podríamos nosotros estar engañados pensando que tenemos un poco de Dios? O pensando incluso que tenemos una iglesia o que pertenecemos a una congregación. O pensando que somos realmente cristianos porque tenemos una Biblia en casa. O porque tenemos aplicaciones en nuestro teléfono con muchas cosas bíblicas, con mucha información. O porque quizá de pronto una y otra vez o algunas veces en nuestras vidas o en nuestro caminar hablamos de Cristo. Sin embargo, nuestro comportamiento dice totalmente lo opuesto de nosotros. Esto era lo que estaba pasando con Israel. Y es por eso una vez más que perdían batalla tras batalla y vivían en ese círculo vicioso y no podían salir de esas derrotas. No podían salir de esas derrotas por más que intentaban hacerlo, porque estaban viviendo engañados. No estaban puestos sus ojos en el Dios verdadero, sino más bien en el arca. Y cuando la perdieron, todo se les vino abajo. Sin embargo, una vez más, el arca estaba capturada, pero Dios no. Dios era quien movía el arca. Dios es quien mueve o debería mover nuestras vidas también. Y lo que Dios quería era sometimiento de parte de su pueblo. Y lo que Dios quiere de nosotros hoy en día es sometimiento también. Te pregunto yo, ¿tenemos a nuestro Dios realmente como nuestro Señor y Salvador? ¿Es nuestro Señor o no? Pensemos en eso, meditemos. Porque posiblemente estamos viviendo engañados. Pensando que seguimos a Cristo, pensando que vivimos para Él, cuando en realidad posiblemente no sea cierto. Vamos a dejar el capítulo aquí, capítulo 4. Vamos a orar, vamos a terminar. Y vamos a seguir luego en un próximo estudio. Dios tiene mucho que decirnos, pero ve con eso en el corazón y en la mente. ¿Okay? Dios quiere ser el Dios de tu vida. Quiere hacerse cargo de tu vida. Dios quiere hacerlo. Y Él tiene todo en control, recuerda. Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Señor, quita de nosotros ese velo, esa cortina o esa oscuridad que podamos tener, Señor, frente a nosotros, que no nos dejan ver la verdad, que no nos dejan ver, Señor, de manera clara. Te lo pedimos de todo corazón. Si estamos lejos de ti, regrésanos a ti, Señor, y enséñanos a ser realmente siervos cristianos reales. En tu nombre, Cristo Jesús, y para tu gloria. Amén. Hemos escuchado la palabra de nuestro Dios en labios de nuestro pastor. Nuestro Dios tiene tanto que decirnos, tanto que contarnos en su palabra, y cada vez que decidimos dedicar un momento y estudiar la palabra de nuestro Dios, es una bendición, y es una bendición tener de regreso a nuestro pastor en los estudios. Vamos a cantar, vamos a alabar una vez más, vamos a cantar de esa sublime gracia. Poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria,
el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomas en mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomas en mi lugar, cargaste tú mi cruz, y tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Lo que Dios hizo por nosotros, nos entregó gracia, nos entregó esperanza, nos entregó su paz, esa paz que solamente Él puede entregar, esa gracia que solamente Él puede entregar. Hermanos, así nos despedimos con esa alabanza y pensando siempre y puesto los ojos en Jesús, en Cristo, en nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Nos despedimos por hoy, nos despedimos por este momento. Nos vemos primero Dios la próxima semana. Será un poco diferente, así que nuestro pastor se encargará de estarnos comunicando acerca de cómo vamos a operar la siguiente semana. Y por el momento nos vemos la próxima transmisión. Que el Señor les bendiga.